Ahora sí, buenas tardes, tenía el micrófono apagado. Gracias, Nadia. Silvia, ¿me puede ayudar? ¿Qué es lo que vimos ayer en la clase? Hola, profe. Yo pensé que de pura mala voluntad Silvia no me quería ayudar con la primera parte de la clase. No, Sí, estamos con malas ondas. no, profe. Cuénteme, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué materia estamos trabajando? Estamos trabajando con una planificación Ya. ¿Y por qué será que estamos trabajando con esta planificación? porque la semana 8 tenemos una evaluación y tenemos que realizar una planificación en grupo. Ya, ¿y será solo por eso, por la Ah, evaluación? no, no porque es parte de nuestro proceso de aprendizaje, porque tenemos que aprender como técnico, saber hacer una planificación, los elementos que lleva, para qué nos sirve. Ya, y específicamente, ¿por qué tenemos que saber cuáles son los elementos y todo eso? ¿Qué van a hacer ustedes con esa planificación? Porque nosotros, bueno, como nos hemos comentado, nosotros también nos va a tocar participar en la planificación y porque esta la vamos a llevar al aprendizaje con los niños, niñas. Exacto, súper buena respuesta. Gracias, Silvia. De nada, profe. A ver, Constanza Ayapan, ¿puede encender su micrófono, por favor? Hola, Connie, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Connie, ¿cuáles son los elementos principales que vimos que tenían como en general las planificaciones? Era la... Ay, la habilidad. A ver, la habilidad se ve dentro de los objetivos, pero recuerden que nosotros estamos viendo una planificación en general, no objetivos en particular, ¿ya? Si lo vemos así como la planificación, ¿cómo es esta estructura? ¿Qué contiene? No me acuerdo, profe, que no esté con mi cuaderno a mano porque estoy en otro lugar. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Si a esta hora usted tiene que estar en su casa. ¿Quién le puede ayudar a la compañera? Por favor. Profe, Vamos, Marianela. yo, Gracias. objetivo, aprendizaje esperado, contenido, sugerencias de actividades, materiales y evaluación. Ya, porque vamos a seguir ese orden, esa secuencia lógica que hablábamos ayer. Porque toda esa secuencia lógica nos lleva al resultado final, que es la evaluación, para saber en qué niveles están los niños o los adolescentes que vamos a enseñar. Exacto, súper buena respuesta. Gracias, Marianela. Nadia, ¿por qué tenemos que llegar a la evaluación? ¿Qué vamos a hacer después con esta evaluación cuando tengamos los resultados? Bueno, la evaluación es para ver qué tan avanzado, o sea, qué tanto han avanzado los niños en la planificación del objetivo del aprendizaje. Obviamente va por un tramo, que es presentarle como lo que van a hacer, lo que tiene que distinguir, la actividad, los recursos y después la evaluación. Ya, ¿y qué vamos a hacer con esos resultados de la evaluación? ¿Para qué nos sirve a nosotras? Para ver si los niños aprendieron lo que se quiere enseñar, Y si aprendemos, ¿qué hacemos? O sea, si aprenden. lo ejecutamos. ¿Ya? ¿Y si no han aprendido? Cambiamos ¡ay! Eso. Cambiamos la forma, ¿cierto? Pero eso Sí. es indispensable, cambiar, modificar, volver a hacer. No eso, modificar, Ya, profe. ¿qué características debe tener la planificación, Nadia, para que nosotros podamos hacer eso? ¿Cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser rígida o tiene que tener, de qué forma tiene que ser? No, no tiene que ser rígida, porque si no sería como una sola planificación. No puede ser rígida, se tiene que saber modificar. Ya, entonces, si no es rígida, ¿cómo tiene que ser? Lo contrario de rígido. Accesible, no sé. Flexible. Flexible. Gracias, exactamente. Esa es la palabra. La planificación tiene que ser flexible. Ya, dentro de estos elementos, gracias Nadia, que vimos que la planificación tiene que ser flexible, vimos que, como nos dice la Nadia, es para poder considerar cuáles son los cambios que vamos a realizar. Vimos también ayer que nosotras vamos a realizar adecuaciones a esta planificación
¿Cuándo, por ejemplo, Silvia, podemos realizar modificación a la planificación? ¿En qué circunstancias deberíamos? ¿Se está haciendo la mudita de nuevo? Ay, perdón, tenía el micrófono silenciado. Discúlpeme. ¿Qué me preguntó? Disculpe, profe. Ay, ¿cómo espera que me acuerde? Ve, por eso tiene que estar ahí atenta, porque se me olvida a mí lo que estoy Estaba escribiendo lo que usted dijo. ¿En qué situación nosotros tenemos que modificar, por ejemplo? ¿De acuerdo a qué circunstancias? Que no necesariamente tienen que ver con la evaluación. Hay otros A las aspectos. necesidades que tengan los alumnos, Ya, a las las necesidades. características que tengan. ¿Ya? ¿Y qué más con respecto al entorno o al contexto? No sé, profe. Sí, sí sabe. Al contexto cultural puede ser, pero por ejemplo vimos contexto en lo que nosotros ahora hemos tocado como puntos límites, ¿cierto? Pandemia. Por ejemplo, el contexto pandemia. ¿Cuál otro contexto vimos que hubo que modificar? ¿Puede ser contexto de migración, profe? Por ejemplo, ¿por qué Nefertiti? Porque ahora, de hecho, hay colegios en Santiago Centro donde hay más niños migrantes que niños chilenos. Claro, pero somos todos. Entonces ahí hay que adaptar todo para ello, ya sea en idioma, en cultura, a lo mejor no celebrar, o sea, sí celebrar a lo mejor nuestras fiestas propias, pero también incluir en la celebración de los de ellos. Claro, y eso tiene que ver con el contexto. Claro, tiene que ver con el contexto cultural, como hacía referencia alguien dijo recién, la Ariela. Las clases online también, como menciona la Sabrina, que nosotros ahora tenemos que establecer un modelo distinto, un contexto distinto. Tenemos el contexto pandemia, tuvimos el contexto estallido social, tenemos los contextos culturales. Entonces la planificación, si bien en ocasiones no va a estar como resumida en cada uno de estos elementos, pero tiene que ser tan flexible que nosotros podamos cambiarla en cuanto principalmente a nuestras actividades o a nuestra forma de evaluar. Por ejemplo, Natalie, si nosotros cambiamos nuestras actividades, ¿qué más vamos a cambiar necesariamente? ¿Qué viene después de las actividades? ¿Yo, profe, me escucha? Sí, sí la escucho. La veo en la micro, parece, ¿o no? ¿A dónde está? Sí, Ya. yo recién salí del trabajo. Ya. Si cambiamos las actividades, si nosotros cambiamos las actividades, porque como la planificación es flexible, entonces vamos a cambiar las actividades porque el contexto nos obligó a cambiar estas actividades, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nosotros ahora podríamos haber estado en la sala de clase y ustedes podrían haber estado trabajando en grupo. Pero nosotros vamos a cambiar las actividades y vamos a tomar esta modalidad virtual y las actividades principalmente van a estar referidas al aula virtual, ¿cierto? Si cambiamos las actividades, ¿qué más cambia aparte de las actividades? Necesariamente. El método. Ya, el método y para poder hacer las actividades. La estrategia, profe. La estrategia, pero en cuanto a los recursos. La forma de evaluar. La forma de evaluar también, los materiales, como dice la Sabrina. ¿Por qué los materiales vamos a cambiar los materiales, Natalie? Porque ya no va a ser lo mismo que antes. Sí, porque ya no vamos a poder utilizar en sala, en aula, algunos materiales. Ahora van a tener que ser, ya no van a poder ser tan didácticos, por ejemplo. Claro. Vamos a tener que utilizar más libros, más videos, más... claro, o sea, va a ser como más audiovisual, ¿cierto? Así online. Vamos a cambiar el tipo de recursos, porque, por ejemplo, ya no vamos a poder trabajar con material concreto, pero sí vamos a trabajar con material audiovisual. Tienen que considerar eso también, chiquillas. Cuando hablamos de recursos, ustedes saben que en planificación el recurso puede ser cualquier tipo de estímulo didáctico que escoja el docente o la docente para poder enseñar, ¿cierto? Ariela Hurtado, un resumen. ¿Qué es la planificación? La planificación es donde va el aprendizaje esperado, los contenidos, las sugerencias de actividades, los materiales y la evaluación. Ya, en 10 donde se planifica... ¿Qué es planificar? ¿Para qué? ¿Qué nos sirve? ¿Cómo? ¿Cómo? En 10 segundos, dígamelo.
Es como un paso a paso, profe. Un paso a paso que, ¿cómo se llama? Que hay que seguir para llegar al próximo y así tener una evaluación de aprendizaje esperado. Ya, lo que queremos lograr con la planificación, entonces, como es, mire, el Ángel también dice, agregando a lo que dice la Ariela, organizar el aprendizaje, justamente. Es nuestra guía. Exacto, es nuestra guía, tenemos todos estos elementos. Como dice la Ariela, vamos a tener todos estos pasos, pero en definitiva es como una ruta, ¿cierto? Es como nuestra guía. Ya, chicas, ahora vamos a devolvernos un poco al PPT con el que estábamos trabajando ayer, ahora que ustedes hicieron esta entrada tan buena de la clase. Si se fijan, chiquillas, cuando hablamos de didáctica de la estructura de la clase, esto es el inicio, ¿ya? En el inicio, si se fijan, son las 18:47, nos demoramos nosotras 15 minutos en el inicio de la clase. ¿Qué hicimos en este inicio de la clase, Ariela? Recordamos lo que pasamos en la clase anterior. Ya, ¿en base a qué? A la planificación. En base a la planificación, que ese fue el contenido que estábamos trabajando. Pero ¿qué hicimos para poder rescatar los contenidos y las experiencias para activar los conocimientos? ¿Qué hubo? O sea, usted fue preguntando. Ya, entonces, ¿a través de qué activamos? Retroalimentación. Retroalimentación, activamos a través de preguntas y preguntas dirigidas, ¿cierto? Claro. 15 minutos de preguntas, chiquilla. En la didáctica de la clase, el inicio por lo general se toma con 15 minutos, ¿ya? Principalmente con actividades de pregunta y de preguntas de profundización. No basta solo con decir la planificación tiene estas cosas, sino que, por ejemplo, como llegar a qué es nuestra ruta. ¿Por qué? ¿Por qué es así, Ariel? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que preguntar por qué? A ver, ¿por qué es necesario? Porque uno solamente da o sea, uno contesta lo que usted preguntó, pero usted tiene que preguntar por qué, para que uno vuelva como a ¿cómo se llama? A pensar todo lo que... Exacto. Si yo le hago pensar, usted profundiza en su desempeño, explica más. Como dice la Nefertiti, es la educación constructivista, porque usted tiene que indagar en lo que usted ya sabe, ¿ya? Por ejemplo, si la Silvia me dice, no sé, yo sé que sabe, entonces no me voy a quedar con ese no sé y le voy a empezar a preguntar hasta que alcance el desempeño que uno está buscando. ¿Ya? Chiquillas, hay preguntas que tienen que ver con alcanzar un desempeño esperado y otras con profundizar un desempeño. Cuando nosotros vemos que los niños o las niñas o los adultos jóvenes, incluso los adultos mayores de repente no saben una respuesta, preguntamos hasta que logren. Vamos cambiando las preguntas. Pero si vemos que nos dice sí y nos da una respuesta, vamos a indagar más allá, vamos a pedir que profundice en ese desempeño, que me explique, por ejemplo, cómo puedo hacer tal o cual procedimiento para que a mí me quede claro de que sí entendió lo que estoy trabajando. No me basta con la respuesta sí, sino que la profundización del desempeño, ¿ya? Entonces, como ustedes ya tienen clarito lo que es la planificación, vamos a retomar este PPT que estábamos viendo ayer de la planificación. Y a ver, vamos a ver. La planificación lo vimos como un proceso y ahora nos vamos a recordar que considera diversos aspectos. Tenemos tiene que considerar el conocimiento de los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué, chiquillas, tiene que considerar el conocimiento de los estudiantes? Para ver si quedó claro el aprendizaje. A ver, una a la vez. Primero, cuando nosotras consideramos, cuando estamos planificando, vamos a considerar el conocimiento de los estudiantes, o sea, ¿qué es lo que saben los estudiantes? Primero, ¿ya? ¿Por qué tengo que considerar qué es lo que saben? ¿Para qué? ¿Por qué ese tiene que ser mi punto de partida? Para saber en qué voy a trabajar con ellos. Exacto, las dos voces que hablaron al mismo tiempo dieron la misma respuesta. Bien, bien, compañera. Estamos totalmente alineadas. Es para saber qué es lo que voy a trabajar yo después. ¿Por qué tengo que considerar el contexto, chiquillas? Lo acabamos de ver. Vámonos a dos contextos. Contexto desierto, contexto isla. Para saber cómo trabajar. ¿En base a qué?
a las Porque en base necesidades, al profesora. contexto voy a tener que hacer modificaciones en mi planificación. ¿Ya? ¿Qué tipo de modificaciones ¿Verdad, voy a Sandra? hacer dependiendo del contexto? Las actividades, dijo, los materiales que se van a usar. Ujú, exacto. Por ejemplo, nosotros ahora tuvimos que modificar de acuerdo al contexto, a la situación, y tuvimos que cambiar las actividades en función de eso, tuvimos que cambiar los recursos, en función de eso es posible que tengamos que cambiar la evaluación, ¿se fijan? El contenido que se aborda, ¿por qué es necesario considerar el contenido? ¿Y de dónde vamos a sacar este contenido? ¿O será así como que yo hoy día De digo? las bases curriculares. Exactamente. ¿Elijo yo libremente el contenido, chiquilla? No, No, profesora. profe, tiene que guiarse por la base. ¿Por qué Nefertiti? ¿Por qué me tengo que guiar? Porque eso asegura de que todos los niños en todos los cursos tengan la misma educación, aunque suene más bonito de lo que se hace. Pero se asegura como una igualdad, una cierta igualdad en la educación. ¿Y esa igualdad será lo mínimo o lo máximo? Lo mínimo esperado. Siempre es lo mínimo chiquilla. esperado. Nunca olviden eso, porque eso nos hace darnos cuenta de que siempre podemos pedir un poquito más o entregar un poquito más, porque lo que nos dicen las bases No escuché lo último que dijo. Es importante. Ay, no sé. Porque no me hagan repetir a mí las cosas chiquillas y no tengo alma de poeta. Que siempre se espera lo mínimo, compañera, lo mínimo de lo que se pide, siempre va a ser lo mínimo. Eso es lo que tiene que anotar. Ya, pero nosotros Claro. podemos entregar lo máximo, recuerden eso, ¿ya? Nosotras siempre tratar de entregar más de lo que dicen las bases curriculares, porque eso que se está diciendo es como el piso. Por lo tanto, nosotros podemos enriquecer el currículum, podemos dar la posibilidad de que nuestros y nuestras estudiantes accedan a más si nosotros vamos como ampliando sus posibilidades, ¿ya? Los principios pedagógicos en esta consideración siempre tienen que estar a la base. Principios pedagógicos, por ejemplo, del respeto, de la igualdad, de la equidad, principios que son valóricos a la base de la pedagogía. ¿Por qué, Marianela? ¿Por qué tenemos que considerar estos elementos? Está reapagado el micrófono. Ahora sí que había puesto pantalla completa y se me había perdido hasta usted. Ya, ok. Perdón. Porque era... ¿Por qué ¿cómo era la palabra? Nosotros tenemos principios pedagógicos que, por ejemplo, tienen que ver con la equidad, con la igualdad, con el respeto. ¿Por qué tenemos que considerar estos principios para cuando hacemos las consideraciones de la planificación? Para que a todos los niños le enseñemos de una forma igualitaria. Para tratarlos de que a todos les llegue el mismo contenido de la clase, el mismo contenido pedagógico. Y tendremos, bajo ese concepto, ¿tendremos que enseñarles a todos igual? No, no a todos igual. Tratar de que todos entiendan lo mismo y reforzar a los niños que más les cuesta también. Ya, y para eso, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener entonces? Aparte, porque si se fijan acá, nosotros estas consideraciones son como generales, ¿cierto? Uh-huh. ¿Dónde podemos meter lo que tiene que ver con específico de acuerdo a nuestra especialidad? ¿Qué podríamos agregar acá a estas consideraciones? Actividades extra para que los niños, actividades extra y más lúdicas para que los niños entiendan mejor el contenido. Ya, y de acuerdo a nuestros niños con necesidades educativas especiales, ¿qué no está considerado acá? Fíjense. La inclusión. La diversidad. La diversidad no está incluido, exactamente, no se considera la necesidad educativa especial. ¿Ya? La diversidad la podemos ver a grandes rasgos cuando vemos lo que tiene que ver con el contexto o con los principios pedagógicos, pero en ninguna parte hace alusión específica a las necesidades educativas especiales, ¿ya? Y cuando nosotras abordamos una planificación también se tiene que considerar, recuerden que la base de la diversidad en la enseñanza tiene que ver con que ya nuestras salas son tan diversas que esa es la norma.
No podemos empezar como a trabajar desde que es anormal, sino que la normalidad ya no existe, la diversidad es la norma, ¿ya? Ya. Nefertiti, ¿me ayuda con la lectura, por favor? El silencio, hija, por favor, que va a leer. Claro, profe, aquí. Pero por lo que dejemos ver aquí mi curso. Ya, dice, la planificación escrita debe comunicar una intencionalidad, es decir, que se espera que aprendan los alumnos. Una descripción de cómo se llegará a estos aprendizajes, en qué tiempo y con qué recursos, así como la forma en que se hará la evaluación del logro de los mismos. Ya. ¿Por qué estas palabras estarán como en naranjo? Parece que es naranjo el color que veo, ¿no? El qué, el cómo, el tiempo, los recursos. Las palabras claves, profesora, y en eso se explica todo lo que explicó en la pantalla anterior. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se explica todo? Porque ahí tenemos lo que se espera, cómo vamos a llegar a eso, el tiempo que vamos a utilizar, los recursos y cómo lo vamos a evaluar. Exactamente. Si se fijan acá, como dice la Nefertiti, nosotros vamos a determinar qué es lo que vamos a enseñar. Ese del qué vamos a enseñar, ¿dónde está expuesto en la planificación, Nefertiti? ¿Qué sería eso del qué vamos a enseñar? Ya se me puso difícil. Ya no, me corté. Ayuda. De nuevo. ¿El contenido? El contenido puede ser, o también puede ser el objetivo, ¿cierto? Que de ahí se desprende el contenido. El cómo. ¿A qué se refiere con el cómo se llegará a estos aprendizajes? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eso es lo que dice la base? ¿Lo de la base curricular? Ya, pero aparte de eso, el cómo lo vamos a hacer, o sea, ¿de qué manera vamos a hacer? ¿Con qué actividad? Las actividades, justamente. ¿Cómo lo vamos a presentar? O sea, es una unión entre las metodologías, las estrategias y las actividades, ¿ya? El tiempo, chiquillas, cuando nosotros hacemos una planificación, ¿cómo podemos considerar el tiempo, Nefertiti? Por semestres puede ser. Por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué vimos con respecto por unidad? Por unidad, por meses, pero ¿qué vimos con respecto a esto de que las planificaciones sean tan largas? Ay, no, que no resultaban, entonces hay que tratar de planificar trimestral, dijo usted ayer. Claro, o sea, no resultan desde el punto de vista de la evaluación, que si yo no hago una evaluación de proceso y me voy solamente al final, puede que los chiquillos no hayan logrado el aprendizaje, ¿cierto? Ya. Los recursos, ¿qué van a hacer los recursos? Con lo que yo cuento para eso. Exacto. Los materiales. Los materiales, ejemplo, justamente. En estos momentos el internet, la diapositiva. Exactamente. Y en este momento, ¿quién está leyendo? Perdón, disculpe. En este momento, ¿quién está leyendo o quién está presentando sus ideas o sus respuestas? Yo. Entonces, ¿qué es usted en este momento? ¿Quién soy yo? Ajá, en este momento. Es un un recurso, recurso, justamente. Lo que pasa es que mi hija está aquí puro leseando y no me deja concentrarme. Ya, denle una palma en el poto. Ya, si se fijan, chiquillas, nosotros somos recursos humanos también, ¿ya? Entonces, como somos un recurso dentro de la sala de clase, podemos ser utilizados en el sentido del aprendizaje, ¿ya? Y vamos entonces con que estos recursos, bueno, vamos a partir de qué vamos a enseñar, del objetivo, del contenido, cómo, cuál es la metodología, cuál es la estrategia, cuál es la actividad, en qué periodo, que puede ser una semana, una clase, bimensual, una unidad, con qué recursos contamos para realizar estas actividades. Y por último, en qué o de qué forma se va a evaluar para poder determinar si se logró o no se logró este aprendizaje. ¿Ya? Elementos de la planificación. ¿Quién quiere leer esto? Yo, profe. Vamos. Para despertar. Ya. Elementos de la planificación. Objetivo. Son el resultado de lo que esperamos conseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias son las diferentes técnicas y metodologías pedagógicas con las cuales se media el aprendizaje. Instrumentos de evaluación son los elementos a través de los cuales se observa y mide el aprendizaje, con el que
con el que evaluamos, actividades, experiencias y a través de las cuales los y las estudiantes acceden al conocimiento, se descomponen de inicio, desarrollo y cierre, recursos, elementos y materias de apoyo que favorecen la apropiación de los aprendizajes. Indicadores de evaluación corresponden a las sentencias o enunciados que permiten observar el desempeño del aprendizaje que estamos evaluando. Ya, devolvámonos ahora, Nadia, a los objetivos. Aquí tiene una concepción distinta, si se fijan, de lo que nosotras habíamos hablado, porque dice que son el resultado de lo que esperamos conseguir. Claro, y eso es como la evaluación. ¿Ya? ¿Por qué acá está enfocado desde otro punto de vista? Dice, son el resultado de lo que esperamos conseguir con el proceso de enseñanza o aprendizaje. Aquí, si se fijan, ¿cómo está puesto? Es lo mismo que nosotros estábamos pensando, pero está desarrollada la idea desde otro punto de vista. Fíjense. ¿Por qué, Nadia? ¿Por qué estará diseñado desde otro punto de vista? El objetivo que voy a realizar para que los alumnos lo puedan desarrollar. Claro, si se fijan conseguir acá, el aprendizaje. Es como mi meta, ¿cierto? Es como mi meta. Y aquí está visto desde el punto de vista del objetivo como la meta, pero está viendo solo como el elemento de la planificación. Pero en este objetivo nosotros tenemos que incluir al estudiante. Cuando yo planteo un objetivo, no solamente tengo que ver como el resultado, porque si yo solo veo el objetivo como un resultado, ¿a quién estoy dejando de lado, chiquilla? ¿A los que les cuesta más, profe? A los niños y a los que les cuesta más principalmente, porque yo me tengo que enfocar no solo en el logro de este objetivo, sino que en que mi estudiante aprenda. ¿Ya? Si fuese por conseguir solamente el objetivo, nos iríamos en de pasar y pasar y pasar materia sin cerciorarnos de que se está logrando el conocimiento. ¿Ya? Vamos con la estrategia, Nadia, de nuevo. Son las diferentes técnicas y metodologías pedagógicas con las cuales se medía el aprendizaje. Se media, o sea, se media el aprendizaje. La mediación que hay entre... ¿Quién realizará esta estrategia? ¿Quién la utiliza? ¿Quién la tiene que dominar? ¿De dónde parte? Sí, po. De nosotras, de los profesores, los docentes. Exactamente. El docente, el educador, la educadora es quien escoge esta estrategia. ¿Y esta estrategia será al azar, Nadia? ¿O hoy día se me ocurrió a mí? ¿Qué consideraciones? Se basan en las bases curriculares, estudiarla, con qué vamos a trabajar o no. Ya, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros vimos el otro día los distintos tipos de metodología, las metodologías del siglo XXI? Sí. Ya, y que vimos también el constructivismo. Entonces, aquí nosotros podríamos establecer una relación entre lo que yo quiero conseguir, lo que voy a utilizar. Por ejemplo, yo... dentro de mi objetivo de esta asignatura no solo está que ustedes aprendan conocimiento. ¿Ya? ¿Cuál será uno de mis objetivos en esta asignatura, aparte de que ustedes accedan a los conocimientos que se les quiere impartir? ¿Qué creen ustedes? Que los podamos desarrollar a futuro. ¿Ya? ¿Y cognitivamente? ¿Qué creen? Que participemos de ellos, que se nos ocurran a nosotros. ¿Ya? ¿Y qué es eso, chiquillas? El pensar en los aprendizajes que a ustedes se les ocurran, que ustedes piensen, que ustedes creen. Participación, ¿no? Sí, y la participación que nos permite. Ser parte de. Evaluación. Sí, yo quiero que ustedes, que ustedes logren autoevaluarse, chiquillas. Esa es el paso más alto dentro de las habilidades del conocimiento, ¿ya? La autoevaluación es lo que a mí me permite, por ejemplo, desarrollar la habilidad crítica, ¿ya? Mi autocrítica es lo que a mí me permite decir estoy bien o estoy mal. Y en base a eso, chiquillas, nosotros vamos desarrollando nuestro quehacer docente. Hemos hablado varias veces que mis decisiones pedagógicas son las que me van a llevar o me van a
posibilitar acompañar a mis estudiantes en el logro de los objetivos, ¿ya? Los objetivos por sí solos no funcionan. Los objetivos tienen que estar pensando en mis estudiantes. ¿Qué pasa, niña, si yo, no sé, pues me pongo un objetivo súper alto en enseñanza básica? Yo digo, no, en el primer semestre los niños de kinder van a estar leyendo, porque yo soy terrible bacán como profe, entonces yo les voy a enseñar a leer. Aparte de no ser un objetivo... ¿Me voy a frustrar? ¿A quién? A mí y a los niños también, pues, Sí, porque les pues. voy a sobreexigir a lo mejor y ellos se van a poner más nerviosos y va a ser peor. Ya, entonces, ¿en Y quién yo no como estoy docente pensando? igual. Pero ¿en quién no estoy pensando yo al hacer No eso? estoy pensando en ellos, no estoy pensando en ellos, estoy pensando solo en mí, súper egoísta de mi parte. Exacto, justamente. Y en educación no podemos ser egoístas. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene que estar pensando, tiene que ser pensado en la persona. Recuerden que no solo son niños, niñas y estudiantes, son personas, ¿ya? Entonces, como decía recién la Nadia, las estrategias y las metodologías las tenemos que considerar viendo el currículum nacional, pero también viendo las características de nuestros estudiantes, ¿ya? Si tengo niños pequeños, Nadia, ¿qué tipo de estrategias me convendrá utilizar? Pequeño de cuánto, porque las bases curriculares también se definen por... De educación por parvularia, supongamos que niño de medio mayor, 3 años hasta 3 años, 11 meses. Ya, ¿cómo fue la pregunta? ¿Por qué me haces esto? No, porque estoy durmiendo. ¿Cómo estoy dormida despierta? Si son niños pequeños, ¿Ya? ¿qué estrategia cree usted que me convendría tomar? ¿Qué tipo de estrategia? Que sean de qué tipo. ¿Qué tipo de estrategia? Yo creo que para niños pequeños, como no sé, Prácticas, jugar, claro, plástica. lúdicas, Lúdicas, claro, didácticas. prácticas, algo que los niños se entretengan, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos aprendiendo, Nadia, supongamos que su carrera es, no sé, mantención de equipos industriales, ¿qué tipo de estrategias le convendría utilizar? No puede ser el baile, profe, para que me salga más fácil. Pero vamos a eso. ¿Qué tipo de estrategia si estamos estudiando mantención de equipos industriales o de armado y desarmado de computador? ¿Qué tendríamos que hacer para aprender eso? Armarlo, desarmarlo. Exacto. O sea, nos serviría, por ejemplo, mucho esta metodología que tenemos nosotros ahora de que es más humanista o del lado de la pedagogía como ciencia. Si tuviésemos que trabajar algo manipulativo y solamente tenemos algo visual y declarativo. Llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a la práctica, justamente, ¿ya? La metodología y las estrategias que nosotros definamos tienen que estar definidas en base a lo que queremos enseñar y a quiénes debemos enseñar, ¿ya? Los instrumentos de evaluación. Nadia, volvamos con los instrumentos de evaluación, por favor. Instrumentos de evaluación son los elementos a través de los cuales se observa y mide el aprendizaje. Es el con que evaluamos. Ya, si se fija aquí hay una palabra que dice mide el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver qué tanto han aprendido los niños. Claro, pero vamos a tener escalas para eso, ¿cierto? ¿Qué escala tenemos Claro. nosotros en Chile? ¿Cómo medimos el aprendizaje? ¿Dentro de qué rangos? ¿Qué números usamos? De la nota del 1 2 al al 7. 7. Del 1 al 7, justamente. O logrado, no logrado también. Claro, pero nosotros usamos, recuerden que nuestro estándar son notas y vamos del 1 al 7. Entonces, lo que hace la evaluación sumativa es decirnos que yo soy del grupo de los 4, de los 5, de los 6 o de los 7, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto, chiquilla? Profe, qué horrible. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo una amiga que tiene una niña en un
su hija está en un colegio donde no tienen notas. ¿Ya? Y dan una de esas escuelitas libres. Que a mí me encantaría tener a mi hija ahí, pero no sé sacar. Montessori. La escuelita libre, las Montessori, y ellos no tienen ese rango, porque pienso que de partida no todos tenemos una capacidad igual. Y eso no nos hace a lo mejor menos inteligente, a lo mejor unos tienen más capacidades para la música, otros tienen más capacidades para las matemáticas. Y encuentro que igual, tampoco en todas las casas no son iguales. A lo mejor un niño tiene los papás que se sientan con él y le ayudan, y otro a lo mejor tiene tantas buenas capacidades, pero tampoco tiene el apoyo. Y tantas cosas. A lo mejor son como pocos ejemplos para tanta historia. Cada niño es una historia. Entonces encuentro que no se debería hacer eso. Ya, pero si nosotros queremos saber cómo va el avance, cómo va el estudiante. Se debería evaluar, pero a lo mejor no con nota, o a lo mejor con un rango más, a lo mejor, no sé, por lograr, pero no un 4, porque es como ya el cuatrero y el del 7. Es como... sí, y además hay niños que en realidad tienen otras capacidades. Y a veces las notas que nosotros tenemos no representan lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, la cuestionario número 1. La prueba con usted, claro, no se demostró lo que de verdad sabíamos. Claro. Pero ¿para qué toca esos temas tan sensibles? No, pero está bien. La directa al corazón. Es que nunca lo olvidaremos. Saque la cuchilla. En realidad es un balde de agua fría. No era necesario, la Silvia y sus comentarios aterrizadores. Pero si se fijan, chiquillas, es verdad esto. Pero yo les había hablado hace un tiempo del decreto 67, ¿cierto? De evaluación, que si ustedes tienen hijos o hijas o niños pequeños, o niños no tan pequeños, porque es para toda la educación, en escuela, en este momento ya no se debería estar evaluando con notas. El decreto 67 que tiene que estar con aplicación en todos los establecimientos educacionales a marzo del 2022, nos dice que nosotros vamos a tener estos procesos de evaluación en que los estudiantes van a ir siendo evaluados, pero en cuanto a su progreso. Silvia, ¿se acuerda que nosotros llegamos a un acuerdo que si ustedes tienen todas las evaluaciones formativas desarrolladas, vamos a poder modificar la nota? Primero 0,5 y después si tenían todas vamos a ponderar y vamos a hacer un promedio, ¿cierto? ¿Qué estaremos evaluando ahí? Si vamos a considerar todo esto de marzo a julio que termina el semestre. ¿Qué estaremos haciendo nosotros al considerar esto? Estamos evaluando ustedes están evaluando nuestro aprendizaje en todo este tiempo. Ya, entonces si yo al final digo, ya, hicieron todo esto los chiquillos y las chiquillas, entonces voy a eliminar esta nota. ¿Es lo que corresponde o no? Es una estrategia del instituto. Esto no es una estrategia del instituto, chiquilla. Cuando un yo plan cuando hice la defensa de que no podíamos quedar con una nota mala, todo el curso tiene que ver con esto, con que yo tengo un proceso de evaluación, tengo un proceso de sabe igual que cada uno sabe, entonces igual la nota no lo reflejaba. Sí, pero esto no es algo que a mí se me ocurra, esto es algo ministerial, tiene que ver con que si yo estoy enseñando y ustedes están siendo sometidas a formación, no pueden ser consideradas al principio como algo negativo si van a tener todo este otro tiempo para aprender. Por lo tanto, si acá hubo algo que no estuvo con un buen cimiento, van a tener todo este otro tiempo para cimentarlo bien. ¿Se fijan? Por lo tanto, esto de acá ya no existe que ustedes hayan tenido un mal resultado porque han tenido todo este periodo para aprender. Por lo tanto, si un niño, yo le tomo una prueba en marzo y le fue mal, pero durante todo su tiempo de formación logró ese objetivo, ¿por qué se va a quedar con esta nota deficiente si ya logró ese objetivo? ¿Me explico? ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Profesora, igual es como más justo también, porque igual... Ay, Belén, te quedó súper bueno, ¿viste? No era nada del otro mundo. A esto se supone que no los micrófonos.
Le cortaron toda la inspiración a la Nefertiti. Ya. No, Ya, pero de nuevo. eso es lo que yo decía, que a uno lo motiva igual. Porque usted nos vio la cara ese día, ya vuelvo de nuevo a meter el dedo en la llaga. Cosa porque nos motiva igual, nos motiva a Uno se seguir motiva cuando uno le aprendiendo. va bien. Claro, pero es que yo a lo que voy, que vamos a la base, si no es solamente por nosotros, también es porque cuando ustedes estén trabajando, cuando ustedes estén educando, cuando ustedes estén en sala, no olviden esto. Yo sé que nunca lo van a olvidar, pero no lo olviden ahora porque a ustedes les va a servir para que cuando vean que un niño o una niña que ustedes tienen no rindió en una evaluación, pero después ustedes se van a dar cuenta, pero avanzó todo esto, ¿por qué lo voy a dejar con esta mala nota? Si a lo mejor a él le fue mal porque yo hice mal las preguntas, porque yo no lo guié bien en el aprendizaje, por lo tanto es mi responsabilidad pedagógica que no haya rendido bien, ¿ya? Por eso le voy a dar la posibilidad de que me demuestre durante este progreso evaluativo con estos otros instrumentos de evaluación que sí logró ese objetivo. Y como sí logró el objetivo, le voy a anular o modificar esta nota que no estuvo buena al comienzo. Marianela. Lo mismo iba a decir yo, que sería lo más idóneo que a los niños, bueno, que esta ley se promulgue bien ya para el 2021. Marianela, ya está, el decreto 67 existe y se debería estar aplicando en todos los establecimientos educacionales. Ah, me expresé mal, eso mismo iba a decir. Que se aplique luego en los colegios, porque si a nosotros que somos grandes nos frustra una mala nota, un niño que está recién aprendiendo lo tira mucho más para abajo que nosotros que somos más, entre comillas, viejas. Entonces, se desmotiva más rápido, porque nosotros a lo mejor como adultos vamos a analizar el tema. Por ejemplo, no sé, pues muchos de nosotros estamos con la gratuidad y a lo mejor, no, ¿sabes qué? Voy a hacer este trabajo bien para poder subir esa nota, pero un niño pequeño no va a tener esa mentalidad. Claro. Le va a costar mucho superar esa mala nota. Y si vamos al contexto o al concepto mejor de dejar atrás de conseguir una mejor nota. Cuando nosotros conseguimos una mejor nota, supuestamente, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que sabemos. Ya, sabemos entonces, más. Sabemos más. Por lo tanto, es la cosa demostrar que tengo mejores notas. ¿Cuál será el conocimiento? Tengo el conocimiento. Eso cambia. El conocimiento es lo primero antes de la nota, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que considerar eso y no la nota? Porque a veces, bueno, primero el conocimiento uno lo obtiene con el tema del aprendizaje y todo, pero a veces uno cuando genera o realiza alguna prueba no siempre le va bien porque uno se pone nervioso, no responde bien o simplemente quiere terminar la prueba rápido, qué sé yo. A mí me pasó con una prueba, mi primera prueba que realicé, yo me preparé, estudié y me fue súper mal, me saqué un 3-4. Y yo estaba preparada para la prueba, pero me puse nerviosa. Claro. Pero conocimiento sí tenía. Claro, entonces lo que nosotros tenemos que demostrar es que sí sabemos, que sí conocemos, que sí cumplimos el objetivo, pero no va a estar de acuerdo a la nota. Por eso, y también son distintos factores, pues si de repente no, es que como dice la compañera, no es como que yo no sepa o que no tenga el conocimiento. En ocasiones, ¿qué pasa cuando uno tiene un problema emocional y se tiene que enfrentar a una prueba sí o sí? O a un tipo de evaluación. Recuerden que no solamente pueden ser pruebas. Hay muchos factores a veces que están en contra de nosotros. Las emociones, Hay días que uno se la sabe todo y hay días que uno se nubla y está pensando en otra cosa y por lo más que quiera hacerlo bien no puede porque son tantas cosas. Exacto. Sobre todo cuando uno ya es adulto y está estudiando en universidad o en instituto y hay que trabajar, hay que cuidar niños, hay que hacer cosas, entonces es mucho. Y a veces, aunque uno sepa, queda en blanco. Claro. Pero eso igual para nosotros siempre va a ser importante la nota, porque si nosotros tenemos un rojo no vamos a pasar el ramo.
Si no pasamos el ramo, no vamos a terminar la carrera. Entonces también eso es un poco frustrante porque aunque tú sepas la respuesta de las preguntas de la prueba y te pasa algo que hay en blanco y te va mal, vaya a sacarte una mala nota igual. Claro. No va a haber solución, a menos que siempre hagan lo que están haciendo ahora, que por pruebas o por trabajo formativo se pueda solucionar una nota mala que se efectuó en una prueba. Pero en definitiva, Cintia, ¿usted espera que toda la vida tengamos notas, tengamos evaluaciones como, no sé, pues ustedes tienen evaluación por competencia, esa es su formación? Sí, ¿ya? y eso va a suceder siempre. No creo que exista un cambio, sobre todo para la educación superior. Para los niños me parece que es súper bueno que no tengan notas ahora, que esté esta nueva ley, que no existan las notas para no tenerlo tan bajo presión, tan pequeños, pero yo creo que cuando ya ahora uno grande, nunca va a cambiar eso. Por una parte igual es bueno. Se estima, Cintia, que sí debería abarcar todos los niveles educativos, ¿ya? Sería súper bueno. Porque ustedes, por ejemplo, que tienen enseñanza por competencia, es como que ustedes tienen que manifestar que logran una competencia. O sea, que por ejemplo ustedes entienden cómo se lee una planificación y comprenden cuáles son los elementos y la importancia de la planificación. Esa es una competencia. Por lo tanto, si yo a ustedes cada una le pregunto qué es un objetivo, qué es una estrategia, cómo son las actividades, confeccione una planificación. Su competencia va a estar desarrollada. Van a saber leer y también van a saber ejecutar una planificación. Esa es una competencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué va a ser de que o sabe o no sabe hacerlo? ¿Por qué va a ser de que va a saber más o menos, un poquito, todo o mucho? ¿Se fijan? Por ahí va la cosa, olvidar esto de que voy a tener niveles, voy a manejar la competencia o no la voy a manejar, pero no puedo estar sometido siempre a esto de que la evaluación más encima es punitiva, porque ¿cuándo nos asustamos nosotros? ¿Cuándo le tenemos miedo a la evaluación? Cuando no estudiamos. Cuando le tenemos miedo cuando nos llega la mala nota, ¿cierto? También, sí. Y si no tuviese nota, si nos serviría solamente para decirnos, tengo que mejorar esto, ¿ustedes se asustarían cuando yo les dijera, chiquilla, la próxima semana en la sesión 16 vamos a tener pruebas, hay evaluación? No sería tan terrible. No, pues. Entonces, eso es lo que se quiere cambiar, chiquilla. Que la evaluación a nosotros nos diga, esto tengo que modificar, estos son los procesos que yo tengo que cambiar para poder aprender mejor. Porque la evaluación en definitiva es eso, no es medir por medir, sino que es cómo ver qué es lo que yo tengo que cambiar y cómo lo voy a cambiar, ¿ya? No puede ser punitivo, no puede ser que nos dé susto la evaluación. O sea, obviamente no, si yo tengo una nota y si no me he preparado, me va a ir mal. Pero el objetivo no es ese, es evaluar en cualquier momento. En la clase nosotros estamos evaluando en todo momento, sobre todo a los niños pequeños, estamos observando, ¿ya? Estamos monitoreando, estamos viendo cómo desarrollan su trabajo. Todo eso es evaluación, ¿ya? Pero les insisto, la evaluación y cómo se plantea hoy en día la evaluación no es punitiva. La evaluación a nosotros nos sirve para que cada uno de nosotros tome conciencia de los procesos que debe mejorar para el aprender. No castigar al otro a través de una nota, sobre todo cuando ese otro después logre el objetivo. Si yo tengo un rojo y después con el mismo contenido tengo un 7, no deberían por qué mantenerme este rojo porque ya conseguí este objetivo. O sea, se deja la mejor nota, el mejor desempeño. ¿Ok? Eso es lo que dice el decreto 67. Si yo logro el objetivo o el desempeño que están esperando de mí, no puedo mantener una nota que no corresponde porque sería mentira. ¿Por qué sería mentira, chiquilla? Porque no se reflejaría nuestro aprendizaje. Sí, porque cumplió el objetivo, porque tengo un aprendizaje superior, porque ya conseguí lo que ustedes querían que yo, el desempeño que ustedes esperaban de mí. Por lo tanto, no pueden dejarme esta nota, ¿ya?
Entonces, si usted se quiere hacer una defensa, porque tiene una nota mala, a final de semestre tiene que demostrar que sí logró el aprendizaje esperado. Ya, vamos. Silvia, leamos lo de actividades, por favor. Volvamos a lo de las actividades. Actividades, experiencias a través de las cuales los y las estudiantes acceden al conocimiento. Se descomponen en inicio, desarrollo y cierre. Ya. ¿Todas las actividades tendrán un inicio, un desarrollo y un cierre? ¿Será así? Yo creo que sí. Sí, ¿Por qué? deberían. ¿Por qué deberían? Porque debo empezar una actividad, después voy a tener su desarrollo y termino con, no sé, con el término de una actividad. Y ahí no estaríamos hablando de una clase. Sí, puede ser. ¿Cuál será la diferencia en esto? Por ejemplo, ¿cómo los chiquillos van? Supongamos que yo presento una actividad para... En una clase se pueden hacer hartas actividades. En una clase se puede hacer muchas actividades, ¿cierto? Exacto, vamos por ahí. En una clase se van a hacer muchas actividades. Y en cada actividad yo voy a hacer un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿O será acá, se descomponen o se pueden descomponer en inicio, desarrollo y cierre? Profesora, puede... Debería para ver. Dale, Nati, dale, Nati. Debería porque cada actividad tiene que desarrollar, tener un objetivo de aprendizaje. A ver, los objetivos, las actividades, chiquillas, a mí me van a servir para cubrir los objetivos, ¿ya? Supongamos que yo quiero, mi objetivo es comprender textos literarios extrayendo información literal. ¿Qué actividad tengo que hacer para poder cubrir ese objetivo? Si es comprender textos literarios. Leer. Leer y entender. Comprensivamente. Que comprendan la lectura. Que comprendan la lectura. Comprensión lectora, justamente. Todas esas ideas que ustedes dicen son, yo voy a hacer una actividad en que les voy a pasar a los niños un cuento, una novela o etcétera, y les voy a pedir que extraigan información explícita, ¿ya? ¿Cuál sería el inicio de esa actividad? Los pasos a seguir, lo que leer un texto. ¿Y cuál sería el desarrollo? Que lo lean, que hagan lo que usted pidió. Que comprendan. Cierre, revisar. Pero fíjense, siempre una actividad va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿O la clase es la que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre? Una actividad. El aprendizaje. Las clases tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, que es una secuencia didáctica de clase. Cuando hablamos de que las actividades van a tener un inicio, un desarrollo y un cierre, cuando es una actividad que toma toda la clase, ¿ya? Y que se va a estructurar en estos pasos. Profe, dígame. ¿Podría ser presentaciones que tienen inicio, desarrollo y final? ¿Cómo? ¿En qué caso? A ver. Lo que usted está hablando, por ejemplo, en el caso de que tiene inicio, desarrollo, final, serían presentaciones que el alumno haga en clases. Eso puede ser una actividad. Gracias, se dice. Gracias. Muchas gracias. Ah, perdón. Profesora, disculpe. Me estaba hablando mi hijo. Perdón, compañera. Eso puede ser una actividad que nosotros tengamos esa secuencia, ¿ya? Pero tienen que pensar también, chiquillas, que no todas se van a descomponer en estos procedimientos, en esta didáctica que va a tener la actividad, ¿ya? Cuando yo pinto, cuando le digo al niño, por ejemplo, o a la niña o a mis estudiantes que pinten, eso es una actividad, ¿ya? Que recorten, que peguen, esas son actividades, pero no necesariamente van a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Además, como alguien mencionó hace un rato, en una clase yo puedo tener diversas actividades y no a todas les voy a poner un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya?
todas estas actividades lo que van a hacer es que se agrupen y yo consolide mi clase, que yo arme mi clase en base a distintas actividades. Por ejemplo, nosotros tuvimos una actividad de inicio que es donde se activan conocimientos previos en base a preguntas. Pero esa actividad de inicio fue solo el inicio, ¿cierto? No hubo un inicio para el inicio, un desarrollo para el desarrollo y un cierre para el desarrollo. Lo que nosotros hacemos en el inicio es activar conocimientos previos para pasar al desarrollo, ¿ya? En el desarrollo nosotros estamos viendo los elementos de la planificación y estamos analizando cada uno para que nos quede claro cuál es su importancia dentro de la planificación, ¿cierto? Pero estas son actividades que nosotros estamos haciendo en la clase, pero no tienen que ver con que cada una va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Se pueden descomponer en inicio, desarrollo y en cierre, pero no todas las vamos a descomponer en inicio, desarrollo y cierre. Va a depender del tipo de actividad de que nosotros pensemos para cubrir los objetivos, ¿ya? Por ejemplo, si el objetivo dice escribir de manera libre y creativa un cuento, ¿qué actividad deberían hacer los chiquillos? ¿Qué le podemos pasar para que ellos miren y hagan algo? ¿Qué podría ser? Para que escriban un cuento. Ajá. Sí, para que porque también lo pueden. Le tenemos que pasar hoja y cuaderno y en base a qué lo pueden hacer. Darle un ejemplo, a lo mejor leerle un cuento. Base a una historia, quizás. Puede ser en base a una historia y en base a qué más, sin que nosotros le contemos necesariamente. A una experiencia vivida de ellos. A una experiencia, a una imagen, chiquilla. Algún viaje. Exacto, o sea, y eso tiene que ver con la intencionalidad que le vamos a dar, y ahí estamos cubriendo el objetivo, ¿ya? Esta actividad es para cubrir ese objetivo, ¿ya? Cintia, leamos los de los recursos, por favor. ¿Lo puede agrandar, profesora? Porque de acá lo veo pequeño, por favor. Más encima que yo sí me apiti. Lo voy a intentar, pero no me está porque lo veo chiquitito. Ahora sí. ¿Cuál me dijo? Recursos. Ya. Recursos, elementos y materiales de apoyo que favorecen la apropiación de los aprendizajes. Ya. ¿Qué será esto entonces? Son los elementos que se le pueden entregar o los materiales que se le pueden entregar a un alumno para poder realizar el trabajo en clases. ¿Y las alumnas con qué van a trabajar? Lo mismo. Ah, ya. Alumnas y alumnos, disculpe. Ya, estudiantes y estudiantas. Estudiantes, sí. Ya. ¿Qué tipo de materiales y recursos tenemos, Cintia? Que podemos utilizar, por ejemplo, como elementos y materiales que favorecen la apropiación de los aprendizajes. Libros. ¿Qué más? Cuadernos, lápices, cuentos. Libros, cuadernos, lápiz, cuentos. No se me viene nada más en la cabeza. ¿Qué más, chiquilla? Ayuden a la Cintia. Internet. Internet, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Sí. Puede ser cualquier objeto, como lo que pasamos en recursos didácticos. Y nosotros le tenemos que dar la intención. Esa es la respuesta, súper buena respuesta. Todos los elementos que ustedes utilicen con una intencionalidad pedagógica va a ser un recurso de aprendizaje, ¿ya? Ya. Los recursos de aprendizaje, todo. Y esto, chiquillas, anótenlo. Todo es un recurso de aprendizaje menos la comida. Ustedes no pueden poner a los niños a trabajar, por ejemplo, con legumbres, ni con fideo, ni con arroz, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a utilizar la comida como un recurso? Porque no es seguro para ellos. ¿Y por qué más? ¿Por qué más, chiquillas? ¿Por qué más no vamos a usar alimentos alimentos en el sentido de que, por ejemplo, vamos a hacer una confección de una cajita para el Día de la Madre con fideos? ¿Por qué no vamos a hacer eso?
¿Vieron ustedes algo la semana pasada que una mamá le decía a la profesora que no iba a poder despertar a su cachorro porque no tenía que darle... Profesora, Ay, sí, en estos momentos profe. no estamos en condiciones de ocupar el alimento para nada más que no sea para comer. Ni Porque el nunca, alimento es para comer. por respeto, Porque no todos la pueden tener los comida hay recursos. que respetarla. Eso es esencial, chiquillas. No vamos a utilizar la comida como un recurso de aprendizaje, a no ser que la comamos. Profe, pero eso no está o sea, no está como regulado, porque por ejemplo mi hija toda la semana trabaja con poroto. ¿Cómo? Sí. Mi hija toda la semana trabaja con poroto en el jardín. Claro, O pero sea, mi hija primero. Entonces, la conciencia hay que crearla, chiquillas. La conciencia se por eso, pero crea. eso no es como que no está como regularizado. O sea, yo No, puedo, no pero debería. no debería, pero usted puede dar el ejemplo. Yo creo que ahora, como decía la Nefertiti, no estamos en tiempo como para estar desperdiciando. Nunca. Mi abuelita siempre decía, hay niños que no tienen que comer y eso es extemporáneo. En todas las épocas hay niños que no tienen que comer. Entonces, o sea, criterio lo debe usar. Claro. Y por respeto, chiquilla, o sea, imagínense, usted le dice al niñito traigan, o a la niñita traiga fideitos para que le hagamos un regalo a la mamá y después la mamá se ve en la obligación de sacarle los fideitos a la caja para poder hacer fideo un día. A mí me pasó eso. A los niños la profe en ese sentido sí fue consciente porque ella preguntó primero porque les estaba enseñando actividades de la vida diaria a mi hija en primero básico. Y les pidió un pancito y algo para el pan. Pero ella mandó antes un comunicado para ver si todos los niños podían y si no, para cambiar la actividad. O sea, es cosa de ser consciente, pues. Si no, a mí me pidieron hoy día para mañana 3 frutas diferentes mañana. De hoy día en la mañana para mañana en la mañana. Pero eso viene hasta en la minuta, po. ¿Qué le hacen a los niños de la prebásica? No, lo que me refiero yo es que no tienen conciencia, porque hacen minuta. Sí, pero a lo que yo me refiero es cómo utilizar el alimento para desperdiciarlo. Porque, por ejemplo... No sé, a mi hija se lo pidieron para hacer una colación, pero yo tampoco creo, hay veces que la mamá le alcanza para 1 kilo de manzana para toda la semana. Claro. Y hay que comprar 3 frutas diferentes. Entonces, pero la idea en cuanto a los recursos es al buen uso que se le da. Por lo tanto, si yo utilizo un alimento para desperdiciarlo, no le estoy dando un uso adecuado. ¿Para qué es la comida? Claro, porque a mi hija, por ejemplo, le pidieron fideos para armar una caja mañana. Entonces, por eso preguntaba si eso estaba como normalizado. No está normado, no está reglamentado. Ya va a comer. Sí, en todos los congresos de pedagogía siempre se ha planteado lo mismo, que no puedes vulnerar a los niños y a las niñas a enfrentarlos a que la comida se puede desperdiciar, porque eso no debería ser. No, pues además que generalmente trabajan con eso cuando son niños, entonces se crean con esa conciencia de que la comida no es importante y que se desperdicia para hacer otras cosas. Claro, pero eso no puede ser, no puede ser. ¿Profe? Dígame. Y esa conciencia se está llevando como en todo orden de cosas. Por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo ya no se celebra el Día de la Madre, porque hay muchos niños que no viven con su mamá. Por ejemplo, y se cambió a ser un Día de la Familia. Claro, porque se está formando como desde todo ámbito de cosas. Igual que ahora el 18 de septiembre en los colegios tampoco se celebra nacional, ahora hacen baile de todos los países, incorporan diversas culturas. Claro, se da paso a la diversidad. Fallon, ¿terminó de hablar? La perdimos. Sí, no, sí, profe, sí era como para agregar eso, que esa conciencia se está generando como en todo ámbito de cosas, no solamente con la alimentación. Claro, o sea, es como para validar también la sociedad que tenemos nosotros ahora, como para irnos dando cuenta de que todo merece respeto. Por lo tanto, tenemos que considerar estos factores, que no tan importante como que no dejar el agua corriendo y que no tiene que ver, por ejemplo, con que es por no gastar dinero, tiene que ver con que el agua es vida y es un recurso que ya no está siendo un recurso renovable como antes lo aprendíamos. Son tantas cosas, son tantos detalles, chiquillas,
que nosotros podemos utilizar en cuanto a recursos. Como veíamos recién, la intencionalidad se la damos cada uno, pero también ver el respeto que le merecemos a esos recursos que vamos a utilizar, pero el respeto pasa por las personas, ¿ya? Si yo voy a usar alimentos, me los como. Si voy a, no sé, a usar agüita, me la tomo, pero yo no es para desperdiciar los elementos ni los recursos, es para enseñar a respetarlos, ¿ya? Así que si ustedes van a tener una intencionalidad donde el recurso comida lo utilicen a conciencia y con la posibilidad de que los adultos o tutores responsables de los niños y niñas puedan acceder a ellos, ningún problema, pero siempre con conciencia, ¿ya? Marianela, ¿podemos leer lo de indicadores de evaluación? Por favor. Ahora sí. Indicadores de evaluación. Corresponde a las sentencias o enunciados que permite observar el desempeño de los aprendizajes que estamos evaluando. Ya. ¿Qué será esto, Marianela Santibáñez? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Las sentencias permiten observar el desempeño de los aprendizajes. Como que me tupí. Fijémonos en la lectura, desarmemos un poquito la definición. Sentencias o enunciados. Por ejemplo, cuando yo tengo una lista de cotejos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la lista de cotejos? Que yo digo, yo quiero ver si el niño conoce los colores. ¿Ya? Y uno de mis indicadores que vimos, ¿cómo vamos a saber, Marianela, que el niño conoce los colores? ¿Qué le puedo decir yo? Que yo le puedo pasar unas láminas con colores y que él me diga el nombre del color. Ya, ahí le quiero saber si sabe los nombres, ¿cierto? Entonces, mi indicador de evaluación va a decir, nomina el color rojo, nomina el color amarillo, nomina el color verde. Entonces, ese es un indicador, algo que yo pueda observar, como dice ahí. Me permite observar el desempeño de los aprendizajes que estamos evaluando. Eso es un indicador de evaluación, es algo observable, visible, que me permite a mí determinar si lo hace o no lo hace. ¿Ya? Es como ir mirando los puestos, si, por ejemplo, yo dejo unas sumas en la pizarra y observar al niño si las sabe realizar. Ya. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta efectivamente o corroborar de que sí sabe hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor el resultado no va a ser el óptimo, pero sí el niño va a saber hacer la operación. Ya. ¿Y cómo usted va a saber que puede hacer la operación? Porque el niño va, por lo general, usar los dedos. Yo veía a los niños siempre cuando están sumando, al menos mi hijo chiquitito, cuenta los dedos o cuenta los lápices. Ya, tienen cierta estrategia. Sí. ¿Y usted qué haría? ¿Cómo se acercaría? ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría si él... yo llegaría al lado de él y le pondría lápices para que él contara los números que tiene que llegar al resultado. Para que para él sea más gráfico. Ya. Sí, fuera más gráfico para él, porque los niños, sobre todo cuando son chiquititos, son muchos de ver. Cuando tenemos un elemento como lápiz para que cuente, eso es concreto, que le permite manipular, ¿ya? Pero si se fija, es algo que usted puede observar. Ahí el indicador para ver si sabe resolver es que usted lo vea que está resolviendo el problema o la operación, ¿ya? Entonces, ¿qué sería un indicador, Marianela, de evaluación? Observar lo que los niños están haciendo, lo que están realizando. Ya, pero fíjese bien, dice, el indicador es como en esta evaluación o en esta lista de cotejo, en esta pauta. ¿Logrado o no logrado, profe? El logrado o no logrado es el criterio de evaluación. Tiene que ver son como los lo hace o no lo hace. ¿Cómo? Tiene que ver como con los ítems de las pruebas, cuando el ítem número 1 sale comprender, no sé, leer y comprender. Claro, sí, pero en este caso sería, Silvia, lo que a mí me permite determinar qué lee o comprende. ¿La acción?
Exacto, la acción es lo que es visible, lo que a mí me indica si lo puede hacer. Por ejemplo, la Marianela ponía el ejemplo de nominar colores, que me diga el nombre, o que yo le digo el nombre y él me lo indica. Eso es, que así yo me doy cuenta que sabe el nombre del color porque me lo indica. ¿Ya? Lo que usted ha hecho todo el rato con nosotros. Más o menos. O que yo le digo, tráigame una fruta de color rojo. ¿Qué me podría traer el niño o la niña? Una manzana. Manzana. ¿Y de qué me doy cuenta yo si llega con la fruta? Que ya sabe Que el le color. asocia el color. Que ya sabe el color, que asocia el nombre del color a la fruta y llega con el color, por lo tanto, el enunciado, el indicador sería que conoce el color rojo. ¿Y cómo lo supe? Porque trae la fruta. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que me indica a mí que conoce el color rojo? ¿Qué lo señala? ¿Qué lo nombra? ¿Qué me trae una fruta de color rojo? ¿Qué toma un lápiz rojo y pinta la manzana? ¿Qué encierra la fruta de color rojo? ¿Se fijan? Ya, chicas. Tenemos entonces todos estos elementos que son los que vamos a encontrar en la planificación. ¿Qué podríamos decir de estos elementos, Silvia? ¿Qué es lo que trabajamos hoy? ¿Definimos estos elementos que trae una planificación? ¿Solo los definimos? ¿Qué hicimos? Pensamos. Pensamos. ¿Y qué nos Pensamos, permite? analizamos. Lo analizamos, lo tratamos de comprender. Exacto, comprendimos lo que son, analizamos, reflexionamos, vimos ejemplos, vimos qué es cada uno en profundidad. Gracias, Silvia. Ángel, ¿está por ahí? Sí. Ah, ya. ¿Escucha? Sí, ahora sí. ¿Qué vimos hoy día, Ángel? ¿En qué materia profundizamos? Sobre en qué se enfocaba el contenido, o sea, verlo desde otro punto de vista. Ya. ¿Qué vimos de la actividad en general? ¿Se pueden descomponer el inicio, desarrollo y cierre o no? ¿Se acuerda de eso? O sea, es importante que siempre haya un principio y un cierre. Ya, pero las actividades como tal. Recuerden que tenemos las clases que se componen de muchas actividades, pero solo hay algunos tipos de actividades que se descomponen en inicio, en desarrollo y cierre. ¿Cuáles son los recursos que podemos considerar, Ángel, cuando planificamos? ¿Qué vamos a considerar como un recurso didáctico? Es todo lo que nosotros le llevamos al aula para darle un uso de aprendizaje. Ya, exacto. Ahí va a estar la intencionalidad. Cuando nosotros lo veamos como un recurso de aprendizaje, es que se le va a dar la intencionalidad, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve el objetivo, Ángel? ¿Ah? El objetivo nos sirve para enfocarnos en este aprendizaje. O sea, es lo que nosotros queremos lograr. Ya. ¿Que nosotros queremos lograr o queremos que quien logre esto? Que logre la niña o niño estudiante. Ya. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué conceptos podríamos cambiar en cuanto a su espíritu en esto de la evaluación, chiquilla? Que tocamos tan a fondo. Las notas. Las notas. Justamente. Chiquillas, yo no es obligación, pero me gustaría sugerirles, si ustedes pueden revisar el decreto 67, lo buscan en Google como decreto 67 de evaluación, para que se interioricen y vean que el espíritu de ese decreto es muy bonito, que ve al estudiante como un sujeto de derecho también, que lo ve como una persona, que no solo lo ve como un sujeto medible, sino también como una persona que tiene sentimientos. Se van a dar cuenta que habla hasta de autoestima, ¿ya? Así que si pueden revisarlo, revísenlo, si tienen un tiempito, ¿ya? Para que le tomen ¿Decreto algo de 68 cariño. dijo, profesora? 67, 67, ¿ya? Profe, dígame. Me surge una duda con este decreto que sacaron, que van a dejar como de evaluar con nota.
al poner eso ya totalmente en práctica, seguirían haciendo como pruebas de admisión para la universidad, porque igual esa prueba como que los miden puntaje, es lo mismo que medir por nota. Pues. Pero estamos hablando por ahora, No. Cintia, yo le digo, en algún momento el decreto 67 tiene que abarcar a todas las modalidades de enseñanza. Ah, en este momento estamos hablando de educación básica, ¿ya? Ya, De gracias. educación básica y media incluso. Pero ojalá que llegue el momento que abarque a todos los niveles de educación. Ya pues chiquilla, nos vemos el lunes, pues miren la hora que es. Que tengan buen fin de semana, por favor revisen los documentos. El lunes vamos a trabajar en la confección de una planificación, porque el martes, la prueba, el trabajo en realidad, es que ustedes van a confeccionar una planificación en grupo, ¿ya? Esa es la planificación que tiene nota, ¿cierto? Sí, y está el modelo, niñas, en el aula virtual para que lo revisen, ¿ya? Le voy a pedir a la Profe, ¿el martes se comienza a hacer o el martes se presenta? No, el martes se hace en clase. ¿Es grupal o individual? Grupal, es grupal. ¿ya? El martes 11, ¿cierto? Sí, me tienen que enviar, chiquillas, de nuevo el orden Profe. de los grupos. Profe, ¿cuántas personas? Es hacerlo completo en la misma clase al tiro. En la ¿cierto? clase, sí. Es ¿El mismo día? Sí, el mismo día. Entre 4 o 5 personas, chiquillas. Pero pásenle a la Nadia, por favor, los grupos para que me los pueda compartir, por favor. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Nos vemos el lunes, cuídense. Gracias, que esté muy bien. Cuídate, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe.